Hola comunidad, qué gusto tenerte por aquí, qué gusto que estás escuchando este capítulo nuevo de nuestro podcast que viene del libro Predecide. Mi nombre es Desi, es para mí un placer estar aquí y estoy acompañada de mi queridísimo amigo Ever. Súper, gracias, Desiree. Qué gusto poder compartir nuevamente contigo y con toda la audiencia y sé que Dios nos va a hablar hoy. Así es. Así que nuestro libro Predecide, ya vamos por el capítulo 4. De verdad, ¿qué te ha parecido todo esto, todos estos temas que hemos estado conversando? Sí, la verdad es que sí es bien un libro muy bueno. Creo que nos va a hablar bastante de cómo poder ser nosotros unas personas influyentes y me gusta porque nos da 7 decisiones que podemos tomar para tener un mañana y una vida que nos lleve más a Dios. Creo que eso es lo vital y sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Así es, y ya adentrándonos un poco al tema, y me encantaba mucho y al mismo tiempo me confrontaba, y es hacernos todos la pregunta, ¿verdad? ¿Será que somos personas influyentes? Y te la hago a ti, a ver. ¿Qué piensas? ¿Eres un hombre influyente, una persona influyente? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente al empezar a leer? Sí, humanamente, una persona influyente es que vas a tener un poco de atención de las demás personas. Para mí es lo primero que se me vino a la mente, que te ponen atención y que te siguen, ¿verdad? O sea, te siguen tus consejos o te siguen donde tú estés, ¿verdad? Entonces, para mí eso es una persona influyente. Ahora te pregunto a ti, para ti, ¿qué pensaste cuando te dijeron si eres una persona influyente? Fíjate que bien interesante porque cuando yo pienso en persona influyente, siempre pienso que tiene que ser una persona que tiene muchos seguidores, y eso fue lo primero que pensé. Dije, quizá no soy una persona influyente porque no tengo muchos seguidores, y no hablando de seguidores en las redes sociales, sino, por ejemplo, me recordaba mucho, fíjate, cuando yo iniciaba en los grupos, fíjate que siempre era este tema de que yo empezaba con un liderazgo, pero veía a otras personas que me acompañaban en ese caminar, que decía, puchis, ella sí es una persona influyente, porque ella decía algo y un montón de personas decían que sí, ¿verdad? Entonces, creo que a eso me refiero cuando digo muchos seguidores. Pero cuando empezaba a leer el libro, decía, una persona influyente es aquella que puede hacer que una persona cambie su forma de pensar o actuar por lo que tú le estás influyendo. Entonces dije, bueno, o sea, realmente con una persona que nosotros podamos influir, ya nos podemos llamar como personas influyentes. Entonces dije, bueno, entonces tal vez sí soy influyente y nunca lo había dimensionado de esa forma. Cabal, creo que eso lo vemos bastante en temas de liderazgo y, o sea, sí tenemos una influencia en el carácter de las personas y en su comportamiento. O sea, si ellos están acostumbrados a hacer algo, al estar con nosotros o hablar con nosotros, cambia su manera de pensar y su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Pero me gustaba también algo que decía el libro, es de que personas influyentes somos todos. Ajá. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde todos dicen de que yo no soy influyente o porque no tengo estos seguidores sí. O no soy una persona reconocida, pero en realidad somos influyentes, o sea, todos nacimos con eso, ¿verdad? Pero la gente no lo dimensiona porque tal vez no sabe todavía la definición y aún no se ha puesto a poner en práctica esto que el Señor nos ha dado, porque al final es parte de nosotros como de nuestros hijos, dones. De nuestros dones también lo podemos tomar como algo, ¿verdad? Que el Señor nos dio, ser influyentes. Sí, totalmente. Creo que por eso te digo que cuando empecé a leer dije, me voló la cabeza, porque tal vez algo tan sencillo realmente no lo había dimensionado como realmente es, ¿verdad? Entonces, decía el libro, no todas las personas son famosas, pero sí todas las personas son influyentes. Exacto. Porque en más de alguna persona influyes actualmente y has influido en el pasado y seguirás influyendo en el futuro, ¿verdad? Y creo que es bien importante que todos podamos conocer y dimensionar que somos influyentes en donde quiera que estemos, en todo lo que hagamos, somos influyentes. Entonces creo que sí me voló la cabeza y dije, creo que tengo que dimensionar más esto. Sí, total. Y fíjate que en el libro nos hacía un par de preguntas y nos decía, mira, ¿tú quién eres en realidad? Tú eres una persona que
que eres sal o una persona que eres de luz. ¿Sí? Y hay que diferenciar esos dos temas porque sal lo podemos tomar en cuenta que tal vez, un ejemplo rápido, ¿verdad? La sal puede ser algo que tú le vas a dar sabor a la comida, ¿verdad? Y la luz, que tú vas a disipar la oscuridad, ¿sí? Entonces, nos preguntan en el libro también, y yo me hacía esa pregunta, ¿yo qué soy en realidad ahorita? ¿Soy sal o soy luz? Y nos pega bastante porque ninguno es perfecto y hemos fallado y hemos luchado, estamos en esa lucha constante, pero en este momento decís, mejor prefiero ya no ser sal y ser luz, ¿verdad? Entonces, el libro me pegó ahí un poquito porque sí, creo que nosotros, nuestra vida día a día, siendo nosotros influyentes, tenemos que ser esa luz, ¿verdad? Esa luz. Y fíjate que con eso que decís, cabal, me llevas a una parte del libro donde hablaba cabal de que Jesús nos llamó a ser luz en el mundo. Y creo que eso todos lo sabemos. Pero decía el libro exactamente en un párrafo, y la luz, ¿para qué está hecha? Y es lo que tú dices, la luz está hecha para disipar la oscuridad. O tú piensas que la luz está hecha para estar escondidita en un cuarto donde nadie la mire. O sea, no va. La luz está hecha para salir y alumbrar en medio de las tinieblas, alumbrar en medio de la oscuridad. Y creo que por eso es tan importante que dimensionemos que somos influyentes, porque si vamos a ser influyentes, vamos a llevar esa luz que Jesús nos ha mandado a llevar a todas las personas que nos rodean. Entonces sí, me encanta porque creo que es un atento recordatorio a que hemos sido llamados a ser luz. Y la luz tiene que salir, brillar y llevar todo lo que Jesús nos ha mandado a llevar a los demás. Amén. Fíjate que, cabal, ahorita me estoy recordando también otra parte, y es que en el libro nos dice que somos luz y somos influyentes, pero ¿en qué lo estamos usando nosotros? ¿Sí? Y muchas veces nosotros decimos, nosotros hablarle de Dios, hablarle de Jesús a las personas, a mis amigos, compañeros, familiares que no creen, se nos hace difícil. Decimos, pero ¿cómo puedo hacerlo si ellos no quieren, verdad? O sea, ¿cómo no los puedo obligar? Pero en realidad no estamos tomando en cuenta que sí nosotros podemos influir. O sea, si todos somos influyentes, nosotros podemos hablarle a estas personas de Jesús. Siempre va a estar la persona que te va a decir que no le interesa. Pero según lo que decía en los estudios, ¿verdad? Lo que nos tiraba el libro, ¿verdad? Lo que nos daba. Y es de que se hizo un estudio con 2,000 personas en Estados Unidos. Y ese estudio indicaba que el 29% de las personas, 3 de cada 10 de estos, le hablaba de un cristiano, le hablaba y compartía con las personas, ¿verdad? Entonces sí estaban con la disposición de poder escucharlos, ¿verdad? Y el otro 79% no le molestaba que hablaran prácticamente sus amigos o que hablaran en general de la fe, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a un punto bien importante porque esto nos dice que cada 6 o 8 de 10 personas sí está dispuesta a poder escucharte de hablar de Jesús. Entonces, no podemos tomar la hora de decir, mira, no me interesa, no quiero que me hables de Cristo. Porque al final la gente sí está dispuesta a escucharte, pero la gente no quiere, porque está de moda ahorita tener un montón de creencias o algo, pero al final la verdad nunca va a dejar de existir, ¿verdad? Total. Que es Cristo. Bueno. Sí, fíjate que qué interesante lo que decís, porque imagínate si mencionamos cuántas personas, según el estudio, de 6 a 8 personas sí están dispuestas a escuchar sobre Jesús. Sin embargo, no hay quien les hable de Jesús. Entonces es donde yo me pongo a pensar, ¿será como cristianos nosotros estamos haciendo la labor de llevar a Jesús a esas personas? Porque como tú bien dices, no es que la gente diga, no, yo me pongo un rótulo de no quiero escuchar de Jesús, que pues existen casos, claro, pero sí hay mucha gente dispuesta, pero que simplemente nosotros como cristianos a nivel mundial no lo hacemos. Entonces creo que es un momento en que podemos reflexionar. Si Dios nos ha dado el don, la potestad de poder hablar, de poder ser luz, de poder llevar su palabra y no lo estamos haciendo, o sea, no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para todos los cristianos en general. Entonces creo que sí es muy importante eso que decís, que nosotros podamos llevar a
a Jesús, que es la verdad, que nunca va a dejar de existir. Sí, y sabes, fíjate que a veces también está bien como muy, ¿cómo te puedo decir? Muy constante de que sos muy juzgado por las demás personas, por tus compañeros, por tus amigos, por la gente que te rodea. Y es que, por ejemplo, tú me puedes ver o puedes ver caminando a alguien y de la nada me ves que yo entro a un bar, ¿verdad? Te estoy dando un ejemplo ahora. Estoy en un bar, entro y a las 2 horas yo salgo. Pero en realidad tú no sabes si yo adentro me junté con alguien que quería ser escuchado y yo salí con él para que pueda cambiar su vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos estamos como que muy negando a nosotros mismos en poder hablarle a las personas de Cristo y dejamos que influya mucho lo que las demás personas dicen afuera de nosotros cuando en realidad no saben el contexto de la situación. Sí. Porque siempre está eso de que las personas van a hablar un poco más, ¿verdad? Para tratar de bajar un poco tu fe o lo que tú puedes influir en esta persona, pero en realidad no saben el contexto de lo que tú puedes estar haciendo en esto. Sí, no, fíjate que sí, y ahí tenemos un claro ejemplo y hasta el libro lo mencionaba, que Jesús llegó a juntarse con pecadores que para todo el mundo eran tan indeseables y Jesús lo hizo. Y creo que Jesús es nuestro mayor ejemplo en todo lo que hacemos. Exacto. Yo creo que nosotros tenemos que ser personas influyentes para que el mundo pueda cambiar su manera de pensar y no al contrario, ser personas que se dejan influenciar por el mundo para que nosotros podamos como ocultar o disimular eso en lo que nosotros creemos. Y fíjate que me ponía a pensar ahorita que tú decías esto, que cuando nosotros como cristianos, vamos a hablar en general, si nosotros no podemos hablar abiertamente de Jesús, no podemos venir y expresar lo que Jesús ha hecho en mi vida, no podemos ser totalmente sinceros y transparentes todo el tiempo, creo que nos hace falta conectar un poco con Jesús, porque si yo no soy capaz de ser esa luz y de reflejar a Cristo en todo momento de mi vida por pena al que dirán, creo que realmente me hace falta conectarme directamente con el Padre y con el Espíritu Santo, que si yo ya estoy convencido de lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida, de lo que Jesús es en mi vida, no tengo que tener pena de decirlo, no tengo que ponerme a pensar, híjole, ¿qué dirán si yo no hago esto porque soy cristiano? No, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar y ponernos a pensar, ¿será que sí estamos siendo influyentes como Dios nos ha mandado a hacer? Así es. O por el contrario nos estamos dejando influenciar nosotros por el mundo, ¿no? Entonces creo que sí, hay mucho aquí que hablar. No, me encanta y me quedo yo me quedo ahorita con lo que vas a decir, que me impactó bastante, y es que así nosotros cómo vamos a poder impactar a las demás personas. Creo yo que pensamos que porque hemos fallado en algo no queremos hacerlo o no lo vamos a hacer porque no somos dignos de hacerlo, pero en realidad el libro nos daba 3 puntos bien importantes, que era de cómo podemos nosotros apoyar a otros siendo influyentes, y era uno, la oración, la otra era usar nuestro ejemplo, ¿verdad? Que no somos perfectos, pero seguimos en la lucha. Y nuestra palabra, las palabras que nosotros decimos o hacemos o lo que tratamos de hacer. Creo yo que al final, con estas 3 cosas, nosotros tenemos que ser mejores, ¿verdad? Mejores personas, y enseñarle a este tipo de personas que tal vez están luchando en la fe, que también se vale, pues, o sea, se vale fallar, pero tienes que tener estos 3 pilares, ¿verdad? Orar, ser como tú eres, ¿verdad? Usar tu ejemplo, ¿verdad? Y usarlo. Y la palabra, ¿verdad? La palabra la podemos poner como si fuera leer la Biblia. La palabra es lo que yo dije que ya no voy a volver a hacer y lo estoy cumpliendo. Entonces creo que eso habla bastante. Y eso nos refleja mucho en el libro para que nosotros podamos influir. Por eso cualquiera puede influir, porque al final no es alguien perfecto, sino que es alguien que falla, pero que puede tener algo positivo para las demás personas, ¿verdad? Que puede aportar algo. Sí, que pueda sumar. Y fíjate que justo cuando el libro empieza a hablar de que nosotros somos influyentes por medio de nuestras oraciones, me encantaba un montón el enfoque que daba, porque decía, ¿cuántas veces tú le has orado al Señor para decirle, Señor,
ábreme puertas para yo poder ir y llevar tu palabra a los demás. Ábreme puertas para ir y evangelizar. Ábreme puertas para ir y yo tener las oportunidades de llevar tu mensaje. Y yo me ponía a pensar, y el mismo libro lo decía. Nosotros oramos por nuestros alimentos, oramos porque alguien está triste o porque nosotros estamos tristes o necesitamos sanidad o necesitamos provisión. Y está bien porque al final pues es nuestro Padre y nosotros tenemos acceso directo para poder pedirle lo que nosotros querramos. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, Dios, quiero ser una persona más influyente, quiero que me abras camino para ir y poder llevar tu mensaje? Y digo yo, realmente es importante que nosotros llevemos el mensaje de Cristo, pero pidámosle a Dios, si sentimos que no tenemos la oportunidad de hacerlo, oremos para llevar a más personas a Jesús. Y decía, y te recordarás de este ejemplo que el libro daba, y dije, esto lo tenemos que comentar con Ever. Porque decía, así en resumen, que llegó este pastor a un gimnasio donde siempre iba con un amigo y todos los días se juntaban para hacer su rutina. Y un día su amigo no llegó y ni siquiera le avisó que no iba a ir, porque tal vez si le hubiera avisado, el pastor tampoco hubiera ido al gimnasio. Fácilmente hubiera sido yo. Pero decía, él no llegó, yo estaba hasta molesto porque él no había llegado al gym y no me había avisado. Claro. Y estando en el sauna ya después de toda la rutina, estaba solo y llegó otra persona, llegó otro hombre ahí con un semblante de tristeza, de frustración. Entonces él se quedó pensando, bueno, Dios, ayúdame. Y le preguntó qué tenía y acá el hombre le decía y le contaba que había tenido, que había caído en serle infiel a su esposa y que estaba triste, que estaba arrepentido. Y pues el pastor lo aconsejó y todo y hasta oró por él. Y este hombre le dice, yo no soy creyente de Dios, pero en este momento estoy 100% seguro que Dios te puso aquí para que me dieras esta palabra. Y él se quedó impactado y dice, esta es la razón por la cual mi amigo no vino al gimnasio hoy, porque en mis oraciones yo le pedí a Dios que me dé la oportunidad de hablarle a las demás personas de Cristo. Entonces, digo yo, todos los momentos Dios los maneja y nos da la oportunidad, pero es importante que por medio de nuestras oraciones nosotros le podamos pedir a Dios que nos ayude a ser más influyentes. ¿Y qué te pareció el ejemplo a ti? Porque a mí sí fue de las cositas que más me gustó. Sí, creo yo que muchas veces ignoramos nosotros ese tipo de detallitos que tiene el Señor con nosotros porque no sabemos la oración que tiene las demás personas y tú, ¿verdad? O sea, lo que tú estás orando y lo que le estás pidiendo al Señor. O inclusive hacemos ese tipo de oración que ni nos recordamos de lo que le pedimos hasta que cuando tenemos el momento y el Señor nos lo da, decimos, sí, yo pedí por esto, ¿verdad? O ¿por qué, Señor? No entiendo por qué estoy haciendo esto. Pero en realidad ya no tenemos que estar con esa mentalidad de qué es lo que queremos, o sea, esa mentalidad de orar solo por orar, sino que haya un propósito, que haya algo más íntimo, ¿verdad? Que es lo que estamos nosotros buscando, que cómo sería una oración distinta para ti, si quieres abrir una oración para que te abra puertas el Señor, que te abra la oportunidad en otro lugar, orar por personas que tú tienes a tu alrededor que se acerquen a Dios, que muchas veces los tenemos en nuestras oraciones, pero los olvidamos a veces en nuestras oraciones. Y hay que ser transparentes, o sea, nosotros somos humanos y no es que siempre los tengamos en la mente a todos. Y si nos ponemos a pensar nombre por nombre, que lo tengas escrito en un libro, o sea, puede hacer que alguien que nos esté viendo o escuchando diga que sí lo tiene, pero ¿cuánto tiempo, o sea, vas a estar orando por esta persona? Que genial si lo vas a estar haciendo, pero humanamente tenés que tener una oración más poderosa, digamos, pero que sea clara para el Señor. Que tú le digas, Señor, aléjame de estas personas para que yo pueda acercarme más a ti, que yo pueda ser esa persona con la que ayude para que pueda Él seguir adelante, esta persona con la que me topaste, ¿verdad? Y sucede eso, ¿verdad? Voy a dar un claro ejemplo en mi trabajo. Trabajo en una empresa grande y tengo un compañero de trabajo que siempre está conmigo, ¿verdad? Es mi mano derecha. Y él me decía,
mira, fíjate que una vez soñé, me dice, que iba contigo a la iglesia. Y yo, ok, ¿qué pensás de eso? Pero no se me olvida ese sueño. Entonces, creo que es porque vos sos cristiano, me decía. Y creo que vos influís algo en mí, me dijo. Uf. Cuando me dijo eso, créeme que... y me lo acaba de decir días atrás o semanas, una semana creo que fue. Entonces me pegó bastante porque al leer el libro, estudiarlo y decir que alguien te esté diciendo eso, sí tienes algo, ¿verdad? Y qué gran responsabilidad. Tienes una responsabilidad porque no puedes dejar a esa persona, o sea, dejarla ahí solita, sino que decirle, ok, déjalo, ¿verdad? Deja todo lo que estás haciendo porque no es una persona que sea full cristiana, ¿verdad? Pero siempre el Señor ahí está, ¿verdad? O sea, Él está ahí y te hace ver que hay gente, ahí sí que hay gente que sí necesita, pero quieren ver a esa persona influyente que se pueda expresar, ¿verdad? Y que ellos puedan decirlo, porque sí está bien complicado. Sí, y totalmente, mira, cabal, lo que decís me lleva a pensar, y a recordar y que recordemos que en donde quiera que estemos, es propósito de Dios que estemos ahí. Si estamos nosotros, de las personas de las que estamos rodeadas, es propósito de Dios que estemos ahí. Y creo que es importante que con nuestras oraciones le digamos a Dios, ayúdame a cumplir tu plan y tu propósito con todas las personas con las que me rodeo, en los lugares donde estoy, porque a veces es bien fácil, y lo hemos escuchado muchas veces, es bien fácil ser cristiano, ser buen cristiano adentro de la iglesia, ser buen cristiano adentro del grupo. Pero ¿qué sucede cuando estamos en nuestras casas, por ejemplo? Tal vez cuesta un poquito más, y más si nuestra familia no es cristiana. Pero, ¿qué sucede en nuestro trabajo, por ejemplo? Y creo que ahí cuesta un poco más, porque son personas como más ajenas, más con las que no conocemos desde pequeños como nuestra familia. Entonces creo que en el trabajo cuesta un poquito más, y es ahí donde radica el decir, sigo ahí reflejando a Cristo en todo momento, y es lo que tú decís, que es importante que siempre lo tengamos presente y que nuestras oraciones nos lleven a ser esas personas influyentes. Y fíjate que yo vi una película y una parte que me marcó mucho, porque recuerdo que es un señor que está como que en el hospital, está bien enfermo, y llega una persona cristiana a visitarlo y todo, y cuando se despiden le dice, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti y te vengo a visitar. Así que se fue. Al día siguiente o a los días que regresó a visitar de nuevo al enfermo, lo saludó y todo, y este señor le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Verdaderamente oraste por mí en estos días? Wow. Y el chavo se queda así como, aparte que él estaba pasando sus procesos y todo, y no había orado por él como se lo había dicho. Pero ¿a qué voy con esta parte de la película que me hace como mucho clic? ¿Cuántas veces nosotros como líderes, como personas cristianas, les decimos a otros, Dios te bendiga y voy a estar orando por ti o voy a estar orando por tu problema? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿O simplemente son palabras que salen como un cumplimiento de sí voy a estar orando por ti? Pero cuando leemos y sabemos la importancia y la influencia que tienen nuestras oraciones, creo que realmente nos tiene que hacer ruido y decir, o sea, las oraciones tienen poder y yo lo voy a hacer, ¿va? Y yo voy a orar y yo le voy a pedir a Dios por esto. Y, ¿por qué no? Pedirle a Dios que nos ayude a ser más influyente en todos nuestros entornos. Y somos de esos. Creo yo que no nos salvamos. Al final hemos dicho bastante eso y me incluyo. O sea, soy el primero que me pongo porque sí, es cierto. O sea, hemos dado... decir, ay, con gusto voy a orar por ti, pero al final o se te olvida o solo lo haces un par de días, pero después ya no seguís dando ese seguimiento. Pero al final somos humanos y estamos para poder mejorar y poder hacer la mejor versión nuestra cada día, y creo que eso es lo más importante. Y a veces también no olvidemos también que nos cuesta mucho poder llegar a ese tipo de personas porque no sabemos cómo poder entablar una conversación espiritual con alguien que lo necesita cuando la persona no quiere saber de eso o no
o por miedo o por pena de querer empezar tener ese tipo de conversación, ¿cómo querés entrarle a esta persona? A las personas, ¿verdad? Y el libro me decía algo bien que era que empecemos con algo superficial. Empecemos a indagar un poco con él, a preguntarle cosas de él o una simple broma o algo que le llame la atención a esta persona. Entonces, creo que ahí podemos entrarle, pero es quitarnos ese miedo a poder hablarles de Dios, que todos los cristianos lo tenemos. Creo que son pocos los que pueden decir de una vez, mira, te quiero hablar del Señor y esto quiero que sepas. O sea, porque hay dones también, ¿verdad? Que son para poder hablar así más directo, pero sí, para la mayoría de nosotros es más fácil ensamblar una conversación para presentarles a Cristo con otra, ¿verdad? Y por eso me gustó mucho lo que decía el libro, que era, empecemos por algo superficial. Sí. Que es algo que ellos no los vas a arrinconar, a decirle, mira, esto te voy a decir, sino que... Y acusar de o acusarlo, porque tienen ese miedo de que, ok, sos cristiano, pero... Ay, ¿quién quita que ahorita el Señor te use, ¿verdad? Y vas a estar y vas a decir algo que no quiero escuchar. Al final, cuando no es así, cuando el Señor lo que quiere es que se acerquen, ¿verdad? Y los busca. Entonces, me gustó mucho eso, que usemos lo superficial. Me gustó mucho. No, y creo que totalmente de acuerdo contigo, porque yo conozco algunas personas que tal vez dicen... Ahora mira, tal persona hace esto, mejor no te juntes con esa persona, no entables amistad con esa persona porque quizá, pues, hace X cosa, ¿verdad? Entonces, digo yo, si nosotros no nos acercamos a las personas porque hacen algo que no está bien delante de los ojos de Dios, ¿cómo les vamos a enseñar nosotros que no está bien lo que están haciendo? Y eso creo que es el punto de esto de empezar por lo superficial. Fíjate que yo tenía unas amigas en algún momento de mi vida que no eran cristianas. Simplemente trabajábamos juntas, pero éramos muy buenas amigas. Y de repente un día fue como, ¿por qué no salimos a comer algo? Y yo, sí, pero voy a la iglesia temprano. Entonces, sí, me acompañan a la iglesia. Y luego pasamos comiendo y ellas, bueno, está bien, va. Y de la renada es ahí como está. Un plan y ya fueron y ya escucharon algo de Dios. ¿Y qué pasaría si al contrario nosotros decimos no? O sea, si no es cristiano, no me junto con él. O si no es cristiana, no hago esto. Creo que entonces estamos limitando a las personas que conozcan de Dios. Me encanta. Acabas de dar el claro ejemplo de lo superficial. Y ahí vamos a ese punto que es de lo superficial a lo espiritual. Y te voy a leer lo que dice Juan 4, del 3 al 14. Y dice, Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y me encanta porque ahí Jesús se está poniendo en un plan de que, ok, aquí está lo superficial en el ejemplo que tú estás dando, en lo superficial con lo espiritual. Y te dicen que en ese momento lo que tenemos que hacer es tener más conversaciones con esa persona y que esa persona que está alejada de Dios, usaste cabal que te tenías que juntar con ellos y pues, o sea, invitarlas a la iglesia, recibieron y después ya te vas a lo que ellos querían, que era pasar un tiempo tal vez molestando y todo, pero ese fue un claro ejemplo que me diste, me gustó mucho. Sí, y al final creo que es como una semillita, no siempre vamos, o sea, primero quien hace la obra y quien transforma es el Espíritu Santo, no vamos a ser nosotros. Así es. Pero creo que somos ese medio para que alguien escuche de Jesús quizá por primera vez y me ponía a pensar, por ejemplo, en mi caso, yo no nací en un hogar cristiano, o sea, no conocí a Dios desde que nací, pero hubo alguien que fue influyente y que empezó a hacer grupos y que empezó a liderar un grupo y que algún día me lo encontré, me invitó a un grupo y yo llegué a conocer a Jesús, o sea, creo que al final todos debemos ser esa persona, ese medio para que los demás puedan conocer a Jesús, como alguien en algún momento lo hizo con nosotros. Sí, totalmente. Y también creo yo que nos basamos bastante también al área personal también. Después de que ya llegamos a ese punto, ¿verdad? Del área espiritual, nos vamos a lo personal también.
¿verdad? Porque creo yo que al final, después de que ellos ya conocen a Cristo y ya tienen un seguimiento contigo y les gustó porque tuvieron una experiencia distinta, que es lo sobrenatural, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros podemos ver muchos milagros y muchas cosas que el Señor hablaba y me gustaba mucho porque cabal el Señor hablaba de una mujer, ¿verdad? Que había tenido varios maridos, que está cabal en Juan 4. Y la mujer le decía, ¿verdad? Te lo estoy parafraseando, y le decía, Señor, no tengo marido, le decía, ¿verdad? No tengo marido. Entonces el Señor usa la inteligencia porque ahí nosotros humanamente podemos, le habré dicho, sí, porque vos tenés un montón de maridos, ¿verdad? Pero en realidad el Señor usó eso como una arma para poderle ver que hay un amor y gracia. Entonces ella le decía, no tengo marido. Entonces ella le dice, mujer, lo has dicho, porque tú tienes varios maridos, has tenido muchos maridos. Y con el que estás ahora, has dicho bien, has tenido varios maridos. Creo yo que al final el Señor usa palabras con amor, y cuando el Señor te habla de una manera distinta conforme a tu corazón. Y creo que nosotros eso debemos hacer. Traer, como que influimos nosotros en las personas, traerlos y poder nosotros dejar que el Espíritu Santo obre en ellos, que tengan una experiencia sobrenatural, que el Señor les hable, y ya depende, digamos, de ellos qué quieren seguir, ¿verdad? Si quieren seguir como están ahora o quieren de verdad un cambio, porque el Señor lo que les habló, ¿verdad? Que sea algo distinto que solo ellos saben en lo secreto, por ejemplo. Sí. Entonces, por ahí me iría yo, de que también tenemos que usar eso, que después de que nosotros los llevamos al área espiritual en nuestra iglesia, se vayan también en algo personal, que digan, ok, esto sí me impactó porque nadie más lo sabía y solo Cristo me lo dijo. Sí. ¿Verdad? Sí, creo que como cristianos cuando nos ha pasado eso y claramente decimos, es Dios, porque definitivamente no tenemos otra explicación. No hay otra explicación. Qué bonito, yo creo que qué bonito. Nuestro mayor ejemplo en todo, al final creo que siempre es Jesús. Claro. Se me cayó. No hay problema. Sí. Yo creo que al final de todo, lo que siempre nos lleva es a que nuestro mayor ejemplo siempre va a ser Jesús en todo lo que hagamos. Entonces creo que es importante que lo reconozcamos, como dice la palabra de Dios, en todos nuestros caminos, para que podamos nosotros ser cada vez más como Jesús, y que así como Él fue influyente, nosotros podamos ser influyentes también. Y recordemos que, como decíamos al principio, siempre vamos a ser personas de influencia, solo que es muy importante saber en qué vamos a influir, si vamos a influir para lo bueno o para lo malo, porque al final eso pasa. Entonces creo que debemos siempre elegir influir para lo bueno, que es todo lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces creo que es totalmente importante que en nuestras oraciones incluyamos esto, y creo que fue lo que más me impactó del capítulo, que nosotros podamos incluir en nuestras oraciones y pedirle a Dios que nos ayude, nos abra puertas, nos abra camino para poder nosotros llevar el mensaje de Cristo a todos, y no solo encerrarnos tal vez en que yo estoy cumpliendo en mi iglesia, estoy sirviendo, pues sí, qué bendición y seguirlo haciendo, pero al final va más allá de eso, ¿verdad? Va más allá, sino que podamos nosotros influir con todos aquellos que no conocen de Jesús, y como también decías, que podamos influir con nuestro ejemplo. O sea, yo creo que ahí también creo que nos pone otro escalón más arriba, decir, recordemos que todo lo que hacemos siempre nos van a ver, vamos a influir, y tenemos que cuidar nuestro testimonio para poder ser buen reflejo de Jesús y ser esa luz que Él nos ha llamado a ser. Me encanta. Y también recordemos, ¿verdad? Decir que ser influyentes no quiere decir que tú vas a influir solo en ese momento con las personas, ¿verdad? O sea, porque nosotros tenemos un pensamiento que es, ok, si voy a influir en esta persona, va a ser solo en ese momento o en estos meses, pero después ya eres tú, ¿verdad? Y que quede y tú decidís, ¿verdad? Y no es así. Tal vez esa influencia que tú tenés o ese momento que la vez esa persona no era el momento que quería escuchar él o
o el momento exacto donde él en realidad iba a buscar de Dios a esta persona, pero pueden pasar años y después de años ya caiga esta influencia que tú le diste, de lo que le hablaste, esta palabra que le habías dado. Era una semilla. Era una semilla cabal que está a punto de germinar, que va a crecer y va a ser un gran árbol que va a dar fruto. O sea, al final no nos podemos desesperar. Nosotros, nuestra labor como cristianos es, ok, aquí está entonces, pero el tiempo puede ser largo, ¿verdad? Y en el libro daba un ejemplo, ¿verdad? Que tenía un amigo, ¿verdad? Que le habló del Señor 5 o 10 años atrás y él dijo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes. A mí no me interesa ahorita hablar de Jesús. No me interesa, pero gracias, va. Era así respetuoso y está bien. Y él le dijo, está bien, no te preocupes, pero ya sabes que voy a estar en cualquier momento que tú lo necesites, voy a estar yo. Después de pasar de 7, 8, 10 años, se lo vuelve a topar, devastado, con muchos problemas. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a estar, ya estoy listo. Creo que sí, necesito que me hables ahora sí de Jesús. Lo invitó a su iglesia, aceptó y no iba solo, sino que iba con su familia. Y vio a su hija, aceptar primero que él. Y creo que eso impacta bastante porque tal vez no es en ese momento que nos hubiera gustado que esa persona conociera más de Cristo, pero su proceso tardó un poco más, pero llegó su momento, ¿verdad? Llegó su momento exacto donde el Señor le dijo, ok, este es el momento de que estés aquí conmigo. Oh, qué bonito. ¿Verdad? Entonces, creo yo que debemos nosotros tener de reunirnos más con estas personas que tal vez hemos olvidado. Y invito, la verdad es que invito en este momento a la gente que tal vez olvidó a las personas que antes hablaron de Cristo, que recuerden, que le pidan al Señor que les recuerde quiénes eran y que les pregunten cómo están. ¿Qué están haciendo de su vida? Sí. Porque tal vez este ya es el momento que tú necesitas decirle esto a alguien o hablarle de Cristo para que él pueda tener un cambio en su vida. Uf, mira, qué buenísimo. Y acepto la invitación para buscar a estas personas que tal vez a veces olvidamos. Y fíjate que dice la Biblia, no se cansen de hacer el bien. Y eso lo sentía tanto ahorita que decías tú esto, porque a veces puede parecer cansado ir y buscar a una persona una y otra y quizás ver que la persona definitivamente ya no quiere nada con Dios, pero no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de buscar a estas personas e invitarlas a que decidan buscar por primera vez al Señor o regresar a los pies de Jesús. No nos cansemos de hacer el bien y no nos cansemos de ser ese medio de influencia para que las personas regresen a Cristo. Y qué bonito, yo creo que al final es bien importante que no nos olvidemos de esas personas que definitivamente Dios las puso en nuestras vidas por algo. Y entonces creo que qué bonito, la verdad me quedo con eso y que podamos recordar siempre que las personas primero no las vamos a transformar nosotras, sino los va a transformar el Espíritu Santo, pero que podamos seguir poniendo esas semillas y regando esas semillas por donde quiera que el Señor nos ponga, para que puedan en algún momento, como tú dices, germinar y ya encontrarse con el Señor. Me encanta. Sí, yo la verdad que con esto que acabamos de hablar contigo, Desi, yo me quedo con algo que lo escribí porque lo tenía bien en mente, hasta lo puse en mayúsculas y prefiero leerlos para que ustedes puedan quedarse esto. Creo que al final el Señor siempre nos habla de una u otra manera y sentía bastante en mi corazón decirles que no nos rindamos con las personas. Y les voy a leer cada lo que puse, que fue como un resumen de 3 párrafos, pero es para que ustedes lo puedan, si están escuchando en el carro o si lo van a ver, pues para que lo pueda hacer de bendición a su vida. Y yo puse que tal vez estemos ya a punto de renunciar para las demás personas, pero tengamos por favor esa paciencia que necesitamos, ¿verdad? No dejemos de orar por esas personas, no dejemos de creer y no nos rindamos. Recordemos que somos luz, ¿verdad? Y no somos sal. Podemos correr en la oscuridad, pero nos podemos hacer brillar por el amor de Jesús, que es Él. Dios nos hizo para marcar la diferencia y tienen que ser así, ¿verdad? Porque nosotros somos sus hijos y porque somos personas influyentes. Así que
hoy decidimos nosotros, o yo decido, ser esa persona que pueda influir en las demás personas, que tal vez no lo he hecho antes, pero creo yo que de ahora en adelante podemos nosotros ser influidos para las demás personas. Entonces, amén, Ever, de verdad. Creo que sí, creo que qué bonito esto con lo que estamos concluyendo ya del tema. sí. Y es realmente impactante que un tema siempre nos lleva a otra cosa, pero que al final creo que es el propósito de Dios lo que nos quiere hacer sentir. Y creo que el hecho de hablar de no rendirnos, creo que es muy importante, porque a veces queremos ya tirar la toalla como líderes, como cristianos muchas veces, porque quizá yo estuve orando por esta persona o estuve orando por esta cosa, pero no te canses de orar. El Señor no se cansa de escucharnos. Y cuando decimos, alarán, pero es que yo estoy tratando de ser influyente con esta persona y estoy orando por él, le estoy invitando y no quiere y se vuelve a equivocar y vuelve a pecar y ya me estoy cansando, recordemos cuando nosotros fuimos esa persona. Wow. Cuando Jesús estuvo ahí atrás de nosotros, llamándonos, tocando nuestra puerta y nosotros simplemente no hacíamos caso a ese llamado hasta que al fin lo comprendimos. Y así como nosotros una vez lo comprendimos, creo que esa persona por la que estás orando lo va a llegar a entender. Amén. Y así que no nos rindamos de verdad de estar orando por nuestras ovejas, líderes. Si están escuchando este podcast, de verdad, no se cansen de ser influyentes, no se cansen de orar una y otra vez por las ovejas, no se cansen de tocar la puerta, invitarlos, estar mandando un mensaje, invitarlos, porque el Señor lo está escuchando, el Señor escucha cada una de esas oraciones, el Señor ve cada una de esas cosas. Así es. Y creo que, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien y sigamos siendo personas influyentes en donde quiera que nosotros estemos. Amén, me encanta. Creo que con eso podemos concluir y creo que dimos puntos bien importantes cómo ser nosotros influyentes y sé que varios nos sentimos identificados y gracias Desi, gracias por este tiempo, por lo que nos diste también aquí y poder compartir un poco nosotros dos acá con toda la audiencia y la gente que también nos esté viendo, ¿verdad? Y pues nos despedimos, creo yo que gracias a todos por tomarse el tiempo, sé que el Señor va a seguir hablando en estos episodios. Y sigamos con este libro de Predecide, que está muy bueno, así que los esperamos en la próxima. Dios los bendiga y un gusto poder estar acá con ustedes. Dios los bendiga, amigos. Dios, un abrazo. Un abrazo.